Bienvenidos a todos a nuestro canal. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría si uno de los apellidos más respetados de la música mexicana escondiera durante décadas una maquinaria secreta de corrupción, dinero oculto y favores comprados? ¿Y si el legado de un ídolo nacional no solo estuviera hecho de canciones y aplausos, sino también de archivos, empresas fantasma y millones que nunca vieron la luz? Hoy no venimos a hablar de un simple rumor, sino de una historia que sacudió a México desde sus cimientos y que todavía genera más preguntas que respuestas. Si les gusta este tipo de investigaciones profundas sobre el lado oculto de la fama, no olviden dejar su like, compartir este video y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización, y si quieren apoyar este trabajo independiente, pueden usar el botón Super Thanks. También los invito desde ya a comentar. ¿Creen que alguien, por famoso que sea, debería estar por encima de la ley? Su opinión es parte de esta historia. La madrugada del 18 de enero de 2026 no fue una madrugada cualquiera en Jalisco. Mientras gran parte del país dormía, una caravana silenciosa de vehículos oficiales avanzaba por los caminos que conducen a Los Tres Potrillos, el rancho mítico de la familia Fernández. Durante décadas, ese lugar había sido sinónimo de tradición, música ranchera, hospitalidad y orgullo nacional. Allí Vicente Fernández no solo construyó su hogar, sino también un símbolo, el refugio del Charro de Huentitán, el hombre que para millones representaba la voz del pueblo mexicano. Pero aquella mañana el ambiente era distinto. No había mariachis, ni turistas, ni cámaras celebrando aniversarios. Había fiscales, contadores forenses, agentes federales y órdenes de cateo. Cuando los portones se abrieron, no entró la prensa ni el público, sino el Estado. Y con ese gesto comenzó una de las investigaciones más delicadas que haya tocado a una familia artística en la historia moderna de México. Para entender por qué el golpe fue tan fuerte, hay que recordar quién fue Vicente Fernández. No solo un cantante exitoso, sino una institución cultural. Desde los años 70, su figura se convirtió en sinónimo de honestidad, esfuerzo y orgullo ranchero. Para muchos, Vicente era el ejemplo del hombre que salió de abajo y conquistó escenarios sin perder el alma. Por eso, la sola posibilidad de que su imperio ocultara un sistema ilegal resultaba casi impensable para buena parte del público. Sin embargo, las investigaciones no nacieron de la nada. Durante años, distintas dependencias habían detectado movimientos financieros extraños vinculados a empresas relacionadas con el entorno Fernández. No eran denuncias públicas, sino reportes técnicos, compras de terrenos que no coincidían con declaraciones fiscales, fundaciones con ingresos poco claros, sociedades que aparecían y desaparecían en cuestión de meses. Todo eso quedó archivado durante tiempo, hasta que en 2025 una auditoría cruzada encendió las alarmas. El detonante fue una operación aparentemente menor, la revisión de una empresa inmobiliaria registrada a nombre de un prestanombres vinculado a Los Tres Potrillos. Cuando los fiscales revisaron sus libros, encontraron transferencias que no cuadraban con ninguna actividad comercial real. Ese hilo llevó a otro, y luego a otro más. En cuestión de semanas, el rompecabezas empezó a tomar forma. No se trataba de un error contable, sino de una red. Cuando finalmente se autorizó el cateo, la orden no solo incluía el rancho, sino también oficinas, bodegas, cajas de seguridad y archivos digitales, asociados al legado Fernández. Los investigadores no buscaban recuerdos, guitarras o trajes de charro. Buscaban papeles, discos duros y contratos que explicaran cómo había circulado el dinero durante más de 2 décadas. Dentro de Los Tres Potrillos, el operativo avanzó por zonas que el público nunca había visto. No los salones turísticos, sino los despachos privados, los almacenes sellados y las habitaciones que servían como archivo. Ahí apareció el primer golpe.
carpetas con registros de 17 propiedades que no figuraban en ninguna declaración oficial, casas en zonas exclusivas, terrenos rurales, naves industriales, todos conectados por sociedades interpuestas. El valor estimado superaba los 800 millones de pesos. No era dinero simbólico. Era una estructura patrimonial paralela. Lo inquietante no era solo la cantidad, sino la antigüedad de los documentos. Algunos databan de finales de los años 90, cuando Vicente aún estaba en plena actividad artística. Eso sugería que el sistema no se improvisó después de su muerte, sino que había sido diseñado por él mismo y luego heredado. Pero lo más delicado no estaba en los inmuebles. En una bóveda interna se localizó una colección de arte que oficialmente no existía. Pinturas, esculturas y piezas históricas compradas a través de intermediarios extranjeros, sin registros fiscales claros. Los peritos calcularon un valor cercano a los 240 millones de pesos. No era decoración, era inversión silenciosa. Hasta ese punto, el caso ya era grave. Pero la verdadera bomba apareció en los libros contables. No eran simples balances, sino cuadernos y archivos digitales, donde se detallaban pagos sistemáticos a funcionarios durante más de 25 años, fechas, montos, iniciales, dependencias. Un mapa de sobornos diseñado para garantizar permisos, evitar inspecciones, acelerar trámites y blindar el Imperio Fernández frente a cualquier revisión incómoda. Los investigadores entendieron entonces que no estaban frente a un artista que cometió errores aislados, sino ante un modelo empresarial clandestino. Empresas fantasma, prestanombres, contratos circulares y transferencias trianguladas formaban un sistema de lavado de dinero sofisticado. No era improvisado, era casi corporativo. Tras la muerte de Vicente Fernández, lejos de desmontarse, el sistema continuó operando. Sus hijos heredaron no solo los discos de oro, sino también los engranajes ocultos. Vicente Fernández Jr. y Gerardo Fernández asumieron el control administrativo del legado. Oficialmente, su misión era preservar la obra del padre. Extraoficialmente, mantuvieron vivas las rutas financieras que permitían mover dinero fuera del radar. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Era lealtad familiar o miedo a que todo se viniera abajo si alguien tocaba la estructura? Según los fiscales, ambos factores jugaron un papel. El sistema estaba tan entrelazado con el funcionamiento cotidiano del rancho, los conciertos conmemorativos, las licencias y las inversiones, que desmontarlo significaba exponer años de silencios. Mientras tanto, Alejandro Fernández, el más exitoso de los hijos, estaba en otra posición. Su carrera internacional lo mantenía lejos de la gestión interna. Él era la cara pública moderna del apellido, el que llenaba estadios y daba entrevistas. Pero cuando la investigación tocó a la puerta, su nombre también apareció en transferencias indirectas, aunque no como operador, sino como beneficiario pasivo de un sistema que no había diseñado. La tensión dentro de la familia creció en silencio antes de estallar. Los abogados advirtieron que el caso no se resolvería con multas. Hablaban ya de prisión, de procesos federales y de un daño irreversible a la imagen pública. En ese escenario, Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo: colaborar. Su testimonio no fue sentimental, fue técnico. Entregó correos, contratos, memorias digitales y explicó cómo funcionaba la red desde dentro. A cambio, la fiscalía le ofreció inmunidad condicionada. No fue visto como un gesto heroico por todos, sino como una traición. Para algunos hermanos, Alejandro no salvó el apellido, lo partió. Pero esa fractura pertenece a la siguiente etapa de esta historia. Por ahora, lo que queda claro es que la mañana del 18 de enero no solo se cateó un rancho, sino un mito. Los Tres Potrillos dejó de ser únicamente un símbolo musical para convertirse en una escena de investigación criminal. Y aquí es donde la historia se vuelve más humana que legal, porque detrás de cada archivo, de cada propiedad escondida,
Y de cada soborno anotado, hay una pregunta que sigue flotando. ¿En qué momento el ídolo empezó a creerse intocable? ¿Cuándo el aplauso se convirtió en permiso para cruzar límites? Si hasta aquí la historia ya les resulta impactante, recuerden apoyarnos con un like, compartir este contenido y suscribirse al canal. Activen la campanita para seguir cada giro de esta investigación y, si quieren respaldar nuestro trabajo, pueden usar el botón Super Thanks. En los comentarios los leo. ¿Creen que Vicente Fernández planeó todo esto, o que el sistema se le fue de las manos con el tiempo? Cuando los fiscales comenzaron a ordenar el material incautado en los 3 potrillos, se dieron cuenta de algo inquietante. No estaban frente a un caos financiero, sino ante una arquitectura cuidadosamente diseñada. Cada carpeta, cada archivo digital y cada contrato parecía ocupar un lugar preciso dentro de un sistema que no buscaba solo esconder dinero, sino hacerlo circular sin dejar huellas visibles. No era el típico desorden de una celebridad rica. Era el reflejo de una mente empresarial que había aprendido, con los años, a moverse entre la ley y la sombra. Vicente Fernández no construyó su fortuna únicamente con conciertos y discos. Desde finales de los años 80, empezó a diversificar su patrimonio. Al principio todo parecía legítimo. Compra de terrenos, inversión en ganadería, desarrollo turístico alrededor del rancho. Pero con el tiempo, la lógica cambió. Parte de los ingresos comenzaron a salir del circuito formal y a entrar en un universo paralelo donde las reglas eran distintas. Ahí nació lo que los investigadores llamarían después la segunda contabilidad del charro. Los documentos revelaban que Vicente había creado una red de empresas con objetos sociales amplios y vagos: servicios culturales, asesoría patrimonial, desarrollo regional. En papel eran negocios normales. En la práctica, muchas no tenían empleados reales, ni oficinas operativas. Servían como túneles financieros. El dinero entraba por conciertos, regalías, patrocinios y derechos de imagen, y luego se fragmentaba en transferencias pequeñas hacia estas sociedades, que a su vez lo enviaban a cuentas en otras regiones o países. El mecanismo era simple en apariencia, pero sofisticado en ejecución. Primero, una empresa real del entorno Fernández declaraba gastos inflados: mantenimiento, logística, promoción. Esos pagos iban a una empresa fantasma. Esa empresa fantasma justificaba el ingreso como servicios prestados y luego redistribuía el dinero a cuentas de prestanombres, familiares lejanos, empleados de confianza, incluso antiguos socios que ya no tenían relación visible con el rancho. Finalmente, esos fondos regresaban convertidos en inversiones inmobiliarias o en compras de arte. Así aparecieron las 17 propiedades no declaradas. No estaban a nombre de Vicente Fernández ni de sus hijos directamente. Cada una pertenecía a una sociedad distinta. Algunas eran casas en zonas exclusivas de Guadalajara, otras ranchos rurales, y también había bodegas industriales cerca de corredores comerciales. La clave era que ninguna podía vincularse de inmediato con el apellido Fernández. Pero cuando los peritos cruzaron firmas, poderes notariales y beneficiarios finales, el patrón se repitió una y otra vez. El valor total superaba los 800 millones de pesos, pero más importante que la cifra era el tiempo. Muchas propiedades habían sido adquiridas a precios muy bajos y revendidas años después con enormes ganancias. Ese ciclo permitía justificar ingresos nuevos como plusvalía, cuando en realidad provenían del mismo circuito cerrado de dinero. La colección de arte cumplía una función similar. No se trataba solo de gusto personal. Las obras se compraban en subastas privadas mediante intermediarios extranjeros. No entraban al país con el nombre de la familia Fernández, sino bajo empresas culturales. Una pintura podía costar 20 millones de pesos y, en papel, aparecer como parte de un programa de difusión artística. En la práctica, era una caja fuerte portátil,
un activo que podía venderse en cualquier momento y convertir dinero oscuro en dinero aparentemente limpio. Pero el elemento más delicado del sistema no eran las propiedades ni el arte, eran los cuadernos de pagos. Allí estaba escrita la verdadera historia del poder del rancho. Durante más de 25 años, según los fiscales, se había mantenido una red constante de sobornos a funcionarios municipales, estatales e incluso federales. No eran pagos esporádicos, eran cuotas regulares. Las anotaciones mostraban patrones, permisos de construcción acelerados, inspecciones canceladas, auditorías que nunca llegaban, protección frente a denuncias laborales o ambientales. Cada favor tenía un precio. En algunos casos, no se anotaban nombres completos, solo iniciales y dependencias. Pero al cruzar fechas y cargos, los investigadores reconstruyeron una geografía del silencio institucional alrededor de los tres potrillos. Aquí aparece una pregunta clave. ¿Por qué un cantante necesitaría una red de sobornos tan amplia? La respuesta está en la evolución del Imperio Fernández. Con el tiempo, el rancho dejó de ser solo un lugar turístico. Se convirtió en un centro económico con hoteles, eventos, producción ganadera, derechos de imagen, museos privados y negocios asociados. Eso implicaba licencias, inspecciones y regulaciones constantes. En lugar de adaptarse a cada control, el sistema optó por neutralizarlo. Vicente Fernández entendió algo que muchos poderosos aprenden tarde. No basta con tener dinero, hay que tener protección. Y esa protección no siempre se compra con contratos, sino con favores. Así, el artista se transformó lentamente en operador. Su fama abría puertas, pero el dinero mantenía esas puertas abiertas. Tras su muerte, lejos de desmontarse, la estructura siguió funcionando. Vicente Fernández Jr. y Gerardo Fernández tomaron el control administrativo. No eran cantantes, eran gestores. Conocían los flujos, las cuentas, los nombres clave. Para ellos, el sistema no era ilegal. Era la forma normal de mantener el legado del padre, sin que se desmoronara bajo impuestos, juicios o disputas. Los fiscales sostienen que ambos no solo heredaron el esquema, sino que lo perfeccionaron, digitalizaron procesos, crearon nuevas capas de empresas y movieron parte del dinero a plataformas financieras más modernas. Mientras Vicente padre confiaba en cuadernos y contadores de confianza, sus hijos usaban hojas de cálculo cifradas, contratos electrónicos y estructuras internacionales. Pero todo sistema tiene una debilidad: las personas. Un prestanombres que habla, un contador que se cansa, un socio que se siente desplazado. En este caso, varias pistas surgieron de disputas internas por dinero. Personas que durante años habían sido invisibles empezaron a reclamar su parte. Y cuando no la obtuvieron, hablaron. Ahí la fiscalía encontró su puerta de entrada real. Testimonios que confirmaban lo que los papeles insinuaban. La red no era solo financiera, era humana, confianza, miedo, dependencia. Muchos trabajaban para el apellido Fernández no por admiración, sino porque su sustento estaba atado a ese engranaje. Cuando Vicente Fernández Jr. y Gerardo fueron citados, todavía confiaban en que todo se resolvería con abogados. No imaginaron que la montaña de pruebas superaba cualquier estrategia mediática. Las acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero no se basaban en una sola cuenta, sino en décadas de movimientos cruzados. El juicio fue un golpe simbólico. Por primera vez, el apellido Fernández no aparecía en carteles de conciertos, sino en expedientes penales. La sentencia fue clara. 15 años para Vicente Jr., 12 para Gerardo. No por ser hijos de una leyenda, sino por operar como administradores de un sistema criminal. Y en medio de ese derrumbe apareció la figura más incómoda: Alejandro Fernández. Él no había diseñado el esquema, pero se había beneficiado indirectamente. Regalías, inversiones, protección institucional. Todo eso pasaba por la misma red. Cuando los fiscales le mostraron los documentos,
Alejandro entendió algo. El silencio también era una forma de culpa. Su decisión de declarar no fue emocional, fue estratégica. Sabía que si todos caían, el apellido quedaría asociado para siempre al delito. Al colaborar, buscó salvar al menos una parte del legado artístico. Entregó información interna, explicó jerarquías, confirmó rutas del dinero. A cambio, obtuvo inmunidad procesal. Pero el precio fue familiar. Para sus hermanos, Alejandro no fue un testigo, fue un traidor. La confianza se rompió. Las reuniones se volvieron imposibles. El apellido que antes unía ahora separaba. La opinión pública tampoco fue indulgente. Para muchos mexicanos, Vicente Fernández era un símbolo moral. Ver su nombre asociado a sobornos y lavado fue como descubrir que una estatua tenía grietas por dentro. No se trataba solo de dinero, sino de identidad cultural. El escándalo no destruyó las canciones, pero sí la forma en que se escuchan. Cada corrido, cada ranchera, ahora carga con una sombra. La pregunta de si el hombre que cantaba al honor también negoció con la corrupción. Y así, el caso Los Tres Potrillos dejó de ser un expediente más. Se convirtió en un espejo incómodo para un país entero. Si incluso los ídolos pueden construir imperios paralelos, ¿qué queda para el resto? La caída del apellido Fernández no solo expuso delitos, sino una cultura donde el poder y la fama parecían durante años suficientes para esquivar la justicia. Cuando el escándalo salió definitivamente a la luz, ya no se trataba solo de un expediente judicial, sino de un terremoto social. Los medios mexicanos despertaron con un mismo titular. El apellido Fernández, durante décadas intocable, ahora estaba bajo sospecha nacional. Las imágenes de los Tres Potrillos, rodeado por agentes federales, se repitieron una y otra vez en televisión y redes sociales, como si el país entero necesitara comprobar que aquello no era una ficción. Pero detrás de las cámaras y los comunicados oficiales, la verdadera batalla se libraba dentro de la familia. Lo que antes era una estructura cerrada y jerárquica, se transformó en un campo minado emocional. Cada conversación estaba contaminada por la desconfianza. Cada llamada podía ser interpretada como una posible filtración. Los hijos de Vicente no solo defendían su libertad, también luchaban por la versión de la historia que sobreviviría. Vicente Fernández Jr., acostumbrado a moverse como administrador silencioso, se encontró de pronto convertido en protagonista involuntario. En las audiencias preliminares, su estrategia fue negar intención criminal. Alegó que solo continuó con los mecanismos que su padre había dejado, convencido de que eran legales o, al menos, tolerados por las autoridades. Según él, el sistema no nació para delinquir, sino para proteger el legado frente a un Estado que siempre quiso más de lo que correspondía. Ese argumento, sin embargo, se debilitó cuando los fiscales presentaron correos y contratos donde se hablaba abiertamente de blindajes, pagos de tranquilidad y ajustes institucionales. No eran palabras poéticas, eran códigos internos que mostraban conciencia del riesgo. La defensa intentó explicar que se trataba de lenguaje empresarial informal, pero el tribunal lo leyó como la prueba de que sabían exactamente qué estaban haciendo. Gerardo Fernández tomó un camino distinto, más técnico, menos emocional. Se enfocó en la contabilidad. Aseguró que muchas operaciones no las ejecutó él, sino despachos externos. Se presentó como un gestor que confiaba en expertos. El problema fue que esos mismos despachos resultaron ser parte de la red, abogados y contadores que durante años trabajaron para la familia y que ahora, bajo presión, empezaron a colaborar con la fiscalía. La investigación mostró que no existía una línea clara entre asesores y operadores. Todos formaban parte del mismo engranaje. Algunos sabían más, otros menos, pero nadie era completamente ajeno. En los interrogatorios apareció una frase repetida: así se hacía siempre. Esa normalización fue uno de los elementos más duros del caso. La ilegalidad no se percibía como delito, sino como costumbre. Mientras tanto,
Alejandro Fernández vivía su propio proceso interno. La prensa lo presentaba como el hijo que salvó su pellejo, pero la realidad era más compleja. Alejandro cargaba con un conflicto moral. Había crecido viendo cómo el apellido abría puertas, cómo la fama convertía obstáculos en formalidades. Para él, muchas cosas parecían naturales, hasta que los documentos le mostraron el alcance real del sistema. Su declaración ante los fiscales fue extensa. No solo habló de cuentas y empresas, sino de dinámicas familiares. Explicó cómo Vicente padre centralizaba decisiones, cómo nadie cuestionaba demasiado, cómo el éxito artístico funcionaba como una cortina que ocultaba problemas estructurales. Según Alejandro, el error no fue solo legal, sino cultural. Se confundió respeto con obediencia. Esa confesión tuvo un efecto devastador dentro del clan. Algunos hermanos dejaron de hablarle. Otros lo acusaron de haber exagerado para obtener beneficios judiciales. La imagen pública de unidad se rompió definitivamente. Ya no existía la familia Fernández, sino individuos defendiendo versiones opuestas de un mismo pasado. El juicio también expuso algo que pocos querían admitir: la relación entre celebridades y poder político en México. Durante años, Vicente Fernández fue recibido por gobernadores, presidentes municipales, funcionarios federales. Cantaba en eventos oficiales, participaba en campañas simbólicas, representaba al país en el extranjero. Esa cercanía creó una zona gris donde los favores parecían normales. Cuando los fiscales mostraron los registros de sobornos, muchos ciudadanos no solo se indignaron con la familia, sino con las instituciones. Porque si el sistema funcionó durante 25 años, no fue solo por el dinero de los Fernández, sino por la disposición de funcionarios a vender su silencio. La opinión pública se dividió. Algunos defendían a Vicente Fernández como artista y separaban la obra del hombre. Otros sentían que habían sido engañados. En redes sociales aparecieron mensajes de fans que decían: «Yo crecí con sus canciones, ahora no sé qué pensar». Esa confusión emocional fue uno de los daños más profundos del caso. Las estaciones de radio discutían si seguir programando su música. Los museos vinculados al rancho enfrentaban menos visitas. Incluso eventos conmemorativos fueron cancelados. No por órdenes judiciales, sino por miedo a la reacción social. El apellido Fernández se volvió incómodo para marcas, instituciones y patrocinadores. Pero el impacto no fue solo mediático, también fue económico. Muchas de las empresas asociadas al legado quedaron congeladas. Cuentas bloqueadas, contratos suspendidos, socios que se retiraban para no verse salpicados. Para algunos trabajadores del rancho, el escándalo significó perder empleo sin haber participado en nada ilegal. El mito caía, pero también caían personas comunes atrapadas en su sombra. En paralelo, el caso se convirtió en bandera política. Autoridades lo presentaron como ejemplo de que nadie está por encima de la ley. Para algunos sectores fue una victoria simbólica contra la corrupción histórica. Para otros, un ajuste de cuentas tardío que llegaba cuando el principal protagonista, Vicente Fernández, ya no podía defenderse. Ahí surge una discusión ética. ¿Es justo juzgar un sistema cuando su creador ya murió? Los fiscales respondieron que no se juzga la memoria, sino los actos que siguen produciendo efectos. El dinero ilegal no desaparece con la muerte, se hereda. Y eso es lo que más perturbó a muchos mexicanos. Entender que la herencia no siempre es solo artística. También puede ser financiera, política y moral. Los hijos no solo recibieron canciones, recibieron una estructura que los obligó a elegir entre desmontarla o continuarla. Vicente Fernández Jr. y Gerardo eligieron sostenerla. Alejandro eligió romperla desde dentro. Ninguna de las dos decisiones fue neutra. Una llevó a la prisión. La otra, al exilio emocional dentro de su propia familia. Con el paso de los meses, el caso dejó de ser una noticia diaria, pero no dejó de ser una herida. Los Tres Potrillos sigue en pie,
pero ya no como símbolo puro. Es un lugar atravesado por preguntas. ¿Qué parte fue leyenda y qué parte fue negocio? ¿Cuánto del honor que se cantaba era real y cuánto era marketing? La historia de la familia Fernández se transformó así en algo más grande que un escándalo, en una metáfora moderna. La del ídolo que construye un imperio, el imperio que se acostumbra al privilegio, y el privilegio que termina creyendo que la ley es negociable. Y cuando la ley deja de ser un límite y se vuelve un trámite, la caída ya no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Después de meses de audiencias, titulares, filtraciones y silencios incómodos, el caso Los Tres Potrillos dejó de ser solo una investigación judicial para convertirse en una herida abierta en la memoria colectiva de México. No fue únicamente la caída de una familia famosa, sino el derrumbe de una narrativa que durante décadas había mezclado talento, tradición y honor con una idea peligrosa: que la fama podía funcionar como escudo. La figura de Vicente Fernández, el Charro de Huentitán, sigue ocupando un lugar central en la cultura mexicana. Sus canciones no desaparecieron, su voz no se borró de la radio ni de las reuniones familiares. Pero ahora conviven con una segunda historia, más incómoda, la del hombre que, además de artista, construyó una estructura paralela para proteger su imperio fuera del alcance de la ley. La investigación mostró que el problema no fue un error aislado, sino un modelo, un sistema donde el éxito artístico se transformó en poder económico, el poder en influencia política y la influencia en una costumbre: negociar con la norma en vez de obedecerla. Vicente no solo cantaba al orgullo ranchero, también administraba un reino que necesitaba controles, permisos y silencios comprados. Cuando ese sistema pasó a manos de sus hijos, ya no era una decisión personal, sino una herencia funcional. Vicente Fernández Jr. y Gerardo no recibieron solo propiedades y contratos, recibieron una maquinaria que parecía imprescindible para que todo siguiera funcionando. En vez de cuestionarla, la sostuvieron. En vez de desmontarla, la modernizaron. Y al hacerlo, terminaron atrapados dentro de ella. Alejandro Fernández, en cambio, quedó situado en una zona ambigua. No fue creador del esquema, pero tampoco fue completamente ajeno a sus beneficios. Su colaboración con la fiscalía no lo convirtió en héroe, pero sí en símbolo de una elección dolorosa: salvarse rompiendo el silencio. Esa decisión no solo tuvo consecuencias legales, sino emocionales. El apellido que antes unía ahora separa. El impacto del escándalo fue más allá de la familia. Golpeó a los fans, a la industria musical, a las instituciones culturales y a la percepción social sobre las celebridades. Muchos mexicanos crecieron creyendo que Vicente Fernández representaba valores sólidos. Descubrir que detrás del escenario existía una lógica distinta obligó a separar la obra del hombre, algo que no todos están dispuestos a hacer. También dejó en evidencia una verdad incómoda: un sistema así no puede existir durante 25 años sin complicidad institucional. No solo falló una familia, fallaron oficinas públicas, reguladores, funcionarios que aceptaron pagos y normalizaron el privilegio. El caso Fernández no es solo un retrato del abuso de poder privado, sino del vacío de poder público. Por eso, Los Tres Potrillos terminó siendo más que un rancho famoso. Se transformó en un símbolo moderno de cómo nacen los imperios paralelos. Empiezan como protección, se convierten en costumbre y terminan creyendo que la ley es negociable. Y cuando la ley se vuelve un trámite, la caída deja de ser una sorpresa. La pregunta que queda no es solo qué pasará con la familia Fernández, sino qué hará la sociedad con esta lección. ¿Seguiremos poniendo a los ídolos en pedestales intocables? ¿O aprenderemos a admirar el talento sin entregar la conciencia crítica? Porque la verdadera herencia de este caso no está en las propiedades incautadas ni en las sentencias, sino en la advertencia. Ningún apellido, ninguna voz y ningún aplauso pueden sustituir la responsabilidad frente a la ley. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que se puede separar al artista de sus actos?
¿Vicente Fernández debe recordarse solo por su música o también por las sombras de su imperio? Te leemos en los comentarios. Si te gustan este tipo de investigaciones profundas sobre el lado oculto de la fama y el poder, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo y apoyar nuestro trabajo con un like y compartiendo este video. Tu apoyo nos permite seguir analizando historias que van más allá de los titulares y entrar en lo que realmente ocurre detrás del escenario.